Muy bien, hermanos. Inciso E, hermenéutica número 3, está mal ahí porque es hermenéutica número 5, ¿sí? Pero vamos a ver la regla número 6. Regla número 6, el texto se observa y se le pregunta. ¿Para qué? Hicimos una modificación. Es ¿por qué? ¿Verdad? La semana pasada ustedes hicieron pregunta del por qué, la semana pasada. Nada más que yo tengo los derechos de autor, ¿verdad? Hice una modificación. Primero la semana pasada, ustedes vieron el por qué, ¿se acuerdan? Si quieren, pueden ver su hojita de la semana pasada y van a ver que efectivamente ustedes observaron la semana pasada el por qué, el para qué, perdón. Y hoy vamos a observar el por qué, ¿sí? En su sumario está al revés, ¿sí? En su sumario está al revés, pero como yo tengo el copyright, ¿verdad? Entonces yo hice modificación ahí. Pero lo hice previa. Ok, regla número 6. El texto se observa y se le pregunta ¿por qué? Ya hemos contestado preguntas claves para desarrollar con mayor claridad una hermenéutica en un pasaje bíblico, y ahora es tiempo de entender el por qué. ¿Alguien me quiere leer sus preguntas? Solamente las puras preguntas de la semana pasada en las que hicieron su tarea. Y una es ¿quién escribió? Muy bien. La 2, ¿a quién escribió? La 3, ¿qué escribió? Y la 4, ¿para qué escribió? ¿Verdad? ¿Para qué escribió? Y hoy vamos a observar el por qué. Tú te estás preguntando, ¿y por qué no vimos el por qué desde la semana pasada? ¿Por qué? Porque no habíamos visto los propósitos. Y en base al propósito tú vas a responder el por qué. Si a ti te entregan, ¿sí?, un paquete, en tu casa tocan la puerta y te dicen, Gustavo Martínez tiene un paquete, ¿qué vas a decir? ¿Por qué? Si yo no lo pedí, ¿verdad? Y Gustavo dice, no, a mí que me lo den, ¿verdad? A mí que me lo den. Pero como tú no tenías, no te preguntabas el por qué. Ahora, como ya viste en la Biblia que hay un propósito, entonces tú ya vas a entender el por qué, ¿sí? Antes viste o te preguntaste ¿para qué? Pero ahora vas a responder en base al propósito el por qué, ¿sí? La importancia, en su punto número 2, la importancia de observar el por qué es abrazar la enseñanza, hacerla nuestra, obtener dirección y que no quede solamente al aire como algo que no sabemos qué hacer con ello, o pensar que es para segundas o terceras personas. Para esto usaremos la referencia de María, la que usamos la semana pasada, ¿sí? ¿Por qué buscaron a María? ¿Se acuerdan de la historia de María? Sí. ¿Y de cuál María? Porque eran 4. Ahí estaban las mesas divididas, ¿verdad? La semana pasada estuvo genial esa parte de la semana pasada que unos decían que escribió María, que escribió el motociclista, que nadie escribió, ¿verdad? ¿Por qué buscaron a María? Eso sí le podemos responder. ¿Por qué buscaron a María? No, eso es para qué. ¿Por qué? Porque había enviado una, A ver, hermana Magali. porque había enviado una solicitud de trabajo. Porque había enviado ella solicitud de trabajo, ¿verdad? Ese es el por qué la buscaron, ¿sí? Otro por qué podría ser porque le querían dar trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿A quién? ¿Luego cuál sigue? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Para qué? ¿A ¿Y quién? por qué? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué la buscaron?
para contactarla. ¿Por qué? Porque le querían dar trabajo. Buscando aquí pues la referencia de María, ¿sí? De la semana pasada, ¿sí? Entonces, acuérdense, hermanos, que ahorita estamos en etapa de observación. Podemos equivocarnos todas las veces que querramos, no pasa nada, solamente estamos observando. La semana que entra, hagan así como los gatitos, ¿verdad? Así que dicen que se relamen los bigotitos, los gatitos cuando se saborean algo, ¿verdad? Porque la semana que entra ya vamos a comenzar a interpretar. Y cuando uno interpreta, ya vimos la semana pasada, Dios tiene un mensaje y quiere que se entregue fiel. Mientras tú observas, tú puedes hacer todas las anotaciones que tú quieras, todas. Puedes aventarte todo, ¿verdad? Porque querían darle tortillas, porque la querían invitar a bailar, porque querían enseñarle a andar en moto. Es tu observación, ¿verdad? No pasa nada en la observación. Todo lo que tú gustes. Cuando brincamos a la interpretación, ahí ya necesitamos tener mucho cuidado. Por eso primero se observa. Entonces, dice otra vez, la importancia de observar el por qué es abrazar la enseñanza. Miren, hermanos, si no nos preguntamos por qué Dios dice lo que dice, pues va a quedar ahí como que, pues Dios dijo, ¿sí? Dios dijo, es para ti, ahí te hablan a ti, ahí. Cuando te preguntas por qué, entonces lo haces tuyo, lo haces propio, ¿sí? Por ejemplo, si en tu cumpleaños te regalan algo, ya sabes por qué, pues porque es tu cumpleaños. Pero si de pronto aquí a las hermanitas presentes, ¿verdad? De pronto llega el esposo en una fecha X, te traje flores. ¿Por qué? Ajá, ¿te fijas? ¿Por qué? Y empieza el chamuquino. De un lado el chamuquino, de un otro lado el angelito, ¿verdad? Y te dice el angelito porque te ama, ¿verdad? Porque te ama. Y luego el chamuquillo, ¿verdad? Algo hizo, ¿verdad? Se siente culpable, ¿verdad? Entonces tienes que saber el por qué. Y cuando te dice tu esposo, porque te amo, algo quiere. Como, me ama. Ya lo haces tuyo el asunto. Pero si no hay un porqué, no lo abrazas. Entonces, el que les observemos el propósito en las cartas, en los versículos, es para abrazar la enseñanza, hacerla nuestra, obtener dirección y que no quede solamente al aire como algo que no sabemos qué hacer con ello o pensar que es para segundas o terceras personas. ¿Se fijan? Ese es el porqué, para que me diga el Señor qué quiere que haga, y si yo se lo voy a enseñar a otra persona, para decirle a la otra persona, porque Dios quiere que tú y yo hagamos esto. Si no, pues nada más queda ahí, al aire. Por eso es primero observar las 4 primeras preguntas, luego observar el propósito y responder el por qué. Es por eso que esa metodología. Siguiente inciso, en sus hojitas. Hasta este punto del seminario estamos aprendiendo varias cosas acerca de la hermenéutica, pero es momento de que las pongamos en desarrollo. Combinaremos los elementos que tienes en tus manos, que son requerimiento moral que elegiste en 1 de Timoteo 3. ¿Ya todos tienen un requerimiento moral? Sí, ¿verdad? Sí. Ya todos tienen uno que van a exponer. Hermana Mari, ¿sí tienes? Sí, ¿verdad? Gustavo Rose también sí tienen. Entonces ya tienes un requerimiento moral. Bueno, a ver, por ejemplo, Gustavo, ¿cuál escogió? No dado a mucho vino. No dado a mucho vino. Si no le pregunto a Dios qué, quién, ¿verdad? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? No voy a hacer nada con eso, va a ser pura información, ¿sí? Entonces, si investigo todo esto, voy a poder abrazarlo y enseñarlo.
tienes el primer requerimiento moral que elegiste en 1 de Timoteo, y tienes las preguntas: ¿quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Para qué escribió? ¿Y por qué escribió? Mira, pon la que sigue, por favor. Ahí en tu pantalla tienes algo como esto, que se supone que ustedes lo hicieron de tarea, ¿sí? Algo como esto que ustedes, tengo fe, ¿verdad? Un fexing, un pastor sin fe, no sale adelante, porque no agrada al Señor, ¿verdad? Entonces yo tengo fe de que hicieron su tarea. De todos modos al rato reviso en la hoja, ¿verdad? No se preocupen. Entonces ahí voy a checar. Ustedes tal vez hicieron algo parecido a esto, como en una línea pusieron en la parte de arriba quién escribió, y luego a quién escribió, o tal vez no, ¿verdad? Es lo que te digo. ¿Qué escribió? ¿Para qué escribió? Y ahora vamos a contestar el por qué escribió, ¿sí? Entonces, dale la que sigue, por favor. Miren, yo hice la mía. No me la copien, los que no hicieron tarea, no me la copien. Mira, Pablo escribe a Timoteo. Lo que está en negrito es lo que yo hice de mi tarea, ¿sí? Ahí contesto quién escribió y a quién. ¿Ya ven? Muy fácil, ¿no? Todavía hasta les envío información ahí por WhatsApp para ayudarlos. Sí. Pablo escribe a Timoteo. ¿Qué escribió? Que entrene. ¿De qué estamos hablando aquí ahorita? Diáconos y diaconisas, ¿verdad? Yo puse que entrene diáconos y diaconisas, ¿sí? Ahí nada más puse que entrene para que no me copien todo. Que entrene. ¿Para qué escribió? Que entrene diáconos y diaconisas para que cuiden. ¿Cuiden qué? La iglesia, ¿sí? Para que cuiden la iglesia. Porque si ustedes estudiaron el propósito de la primera carta a Timoteo, es precisamente que Timoteo fue enviado a Éfeso para fortalecer a la iglesia, ¿sí? Primero levantar líderes, pastores y líderes, siervos que ayuden a los pastores, ¿sí? Entonces Pablo escribe a Timoteo que entrene diáconos y diaconisas para que cuiden el rancho, no, ¿verdad? El negocio, tampoco, ¿verdad? Para que cuiden la iglesia. Ya entonces, más o menos nos estamos dando idea de lo que ustedes ahí, ¿verdad? En sus tareas hicieron. Ahora vamos a contestar el por qué. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que entrene siervos? Pues porque en ese contexto de la primera de Timoteo había falsos ¿qué? Maestros que estaban entrando a las iglesias y estaban haciendo que la iglesia, salud, se dividiera, se corrompiera, ¿sí? Y que no tuviera un orden como el de Dios, el que Dios manda. La iglesia de Éfeso estaba teniendo problemas internos, ¿sí? Porque el liderazgo de la iglesia no era muy efectivo en ese momento. Entonces ya usted se ha dado más o menos idea de lo que debe de haber hecho tarea. Ahora fíjense, van a hacerlo aquí ya más personalizado. ¿Cuál le tocó a Rose? ¿Cuál requerimiento? Que sean sometidos a prueba primero. Que sean sometidos a prueba primero. A ver, ¿qué hiciste en tu tarea? ¿Cómo escribiste? ¿Quién escribió? Pablo. ¿A quién escribió? A Timoteo. Ajá. ¿Qué escribió? Que los diáconos sean sometidos a prueba. ¿Para qué? Para formar la estructura de un buen liderazgo en la iglesia y no pusieran a cualquier persona. Ok, entonces Rose ya lo personalizó. Pablo escribe a Timoteo que entrene diáconos y que los someta a prueba, ¿sí? Para que cuiden la casa de Dios, porque había falsos maestros, falsas enseñanzas. A ver, ¿quién me quiere decir cuál eligió para ayudarle? A ver, quien guste. Los requerimientos morales, ¿Cuál elegiste? honestidad. Honestidad. De las mujeres,
¿Que sean honestas? Pues, sí, ahí nada más hay que retirar el problema. ¿Así decía honestidad en la hoja? Honestas, que sean honestas. Dice honestas, ¿verdad? Sí, se refiere a las hermanas. A ver, vamos a primera de Timoteo. Acompáñenme. En el capítulo 3. Versículo número 11. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a nuestra hermana Nena en cuanto a su desarrollo que ella va a presentar en el tema? Pablo escribe a Timoteo que entrene diaconisas que sean honestas para que cuiden la casa de Dios. ¿Sí? Porque había lobos vestidos de ovejas metiéndose en la congregación, ¿verdad? Puede ser. A ver, de esta mesa, ¿alguien me quiere decir cuál fue el que eligió? Quien guste, quien guste. A ver, sí, para que me apoyes, si ando muy perdida. ¿Cuál fue la que eligió, hermana? Que me ubique. Fue sobrias. Sí, Sobrias, en versículo también 11, ¿verdad? Es 11. ¿Usted hizo su tarea? Sí. ¿Nos quiere compartir? Igual. ¿Quién? Pablo a Timoteo. Ujú. Que escribió una carta a Timoteo para ayudarlo a llevar a cabo su tarea en la iglesia de Éfeso. Muy bien. Instrucciones específicas para las diaconisas que no necesariamente tenían que ser esposas de diáconos. Ujú. Estos versículos delinean las cualidades que se requieren para pastores y diáconos o diaconisas. ¿Para qué escribió? Aquí en particular habla de ser sobrias como una cualidad de estar en alerta, vigilante, cuidadosa o con la mente despejada para pensar con claridad y tener dominio propio para conducirnos. Ok, entonces ahí usted metió el ser sobrias en el para qué, ¿verdad? Como escuché su lectura. Y necesita meterlo en el ¿Por qué? en el que escribió, ¿verdad? Porque usted lo puso después de para qué, ¿verdad? Entonces nada más necesita transportarlo a qué escribió. Todo lo que puso está muy bien, todo lo que puso está muy bien. Solamente agregue ahí, después de diaconisas, que sean sobrias, ¿verdad? Estaría muy bien. Y también esa conclusión que usted puso también está muy bien, hermano. Ok, hermanos, ya nomás a esos les voy a dar chance de ayudarles, ¿verdad? Ya están muchos diciendo, ay, que me diga, que me pregunte a mí, ¿verdad? Que me pregunte a mí, no que me haga la tarea. Entonces, dígame. No sé, ¿tiene tiempo para Sí, claro, hermano. comentario? Dígame. Lo que pasa es que yo nada más me remití en el contexto de lo que manda la hermenéutica, por ejemplo. Al presentar la carta de Timoteo, basándome en el capítulo primero de la carta, hay 3 cartas pastorales que Pablo escribió: primera, segunda de Timoteo y Tito, para requisitos de quién, de obispos, de diáconos. ¿Y para qué? Para instruirlo por los falsos maestros, ¿verdad? Entonces, yo me ubiqué nada más en la palabra en su contexto: las mujeres, asimismo, no calumniadoras. En el versículo 11, ¿verdad? Así También. es. Ajá, muy bien. Entonces ya nada más me falta, Pablo escribió esta carta a Timoteo siendo joven, dándole consejo que no tuviera en bajo su estima porque era joven. Y había lobos rapaces ahí, pues, por tenerlo por joven, que no le... Entonces ya contestó quién y qué. ¿Qué está haciendo, según lo que usted me está comentando? Animándole, ¿verdad? Animándole a que no tenga un poco su juventud. ¿Qué más puso, hermano? También para consolar a Timoteo, ya que Pablo había sido arrestado y en este tiempo, cuando escribió estas cartas, él estaba, el gobernador
gobernador de Roma era Nerón y él estaba en Macedonia. Había sido liberado, pero después, a los pocos años, 2, 3 años, fue de vuelta Pablo arrestado, pero dándole ánimo, animando a Timoteo que... Ahí contestó usted el para qué, ¿verdad? Okay. Ya, ahí contestó el para qué. Pero ¿dónde entró? No calumniadoras, ¿dónde entró ahí? No calumniadoras, o sea, este título se le da también al calumniador que es Satanás, o sea, chismoso, ¿sí? Para que la mujer, o sea, no sea calumniadora, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces el hermano Oscar se extendió un poquito más. Sí, está muy bien, hermano. Ahora vamos a tratar de enfocarlo solamente a no calumniadoras. Solamente. Sí. ¿El qué escribió? El que escribió, ahí tiene que meter lo que usted guste, no calumniadoras. Ahí lo tiene que meter en qué escribió. Sí, las mujeres no calumniadoras. ¿Qué escribió? No calumniadoras. Ah, muy bien. El cuarto, ¿para qué escribió? ¿Para qué? Para aconsejar a Timoteo sobre cómo debían conducirse las mujeres servidoras en la iglesia de Éfeso. Perfecto, perfecto, hermano. Y ahorita ya contestamos el por qué. ¿Sí? Okay. Sí, ya contestamos el por qué. Porque podemos observar, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, cuida la casa de Dios, la iglesia de Éfeso, adiestra a pastores, adiestra a diáconos y diaconisas, y tú te puedes llegar a quedar flotando. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que se necesita todo esto? Lo que está pasando es de que están entrando falsos maestros, y tú, Pablo, tú, Timoteo, no puedes hacerlo todo solo. Necesitas fortalecer la iglesia y tú mismo fortalecerte de más apoyo de otras personas, ¿verdad? Entonces ese es el por qué escribió. Hermanos, muy bien, ¿verdad? Van todos muy bien. Les sigo animando a que ya comiencen. Creo que Aarón es el primero. Te toca, ¿qué, hermano? Ya casi dentro de un mes, ¿verdad? Más o menos. Yo la vez. También, ¿verdad? El hermano Oscar, ¿verdad? Entonces ya comiencen a desarrollar el tema. Miren, ahorita aquí con esto es como 2 líneas o 3 líneas en una libreta. Pablo escribe a Timoteo que entrene diáconos y diaconisas para que cuiden la casa de Dios, porque había lobos vestidos de ovejas. ¿Qué te lleva eso en una libreta? ¿3 líneas? ¿2 líneas? Pero para exponer su tema, ustedes van a tener 5 minutos. Entonces, así como el hermano ahorita, el hermano Oscar, le metió un poco más de desarrollo, ¿verdad? Más de labia, más de contexto, ¿verdad? Más de... O sea, labia de la buena, hermano, no se enoje, ¿eh? O sea, ¿verdad? Más desarrollo verbal, ¿sí? Empiecen a estructurarlo así ya, hermanos, porque pues no van a que aquí Pablo a Timoteo que entrene diáconos, que cuiden la casa de Dios, porque vean los maestros. Gracias. Y ya. Oye, no. Sí. Oye, les voy a dar 5 minutos, ¿sí? Miren, fíjense que Pablo estaba en tal lugar, ¿verdad? Y estaba pasando por estas circunstancias. Y se enteró que Timoteo, su hijo amado, también estaba batallando un poco. Y en la iglesia en Éfeso, o sea, desarrollan su tema. Dicen, ay, 5 minutos son eternos. No, hombre. Si no lo desarrollan y dicen, yo como voy, ¿verdad? Miren, 5 minutos, yo me voy a parar y les voy a decir gracias. Y ustedes, ¿qué? Apenas voy en la primera pregunta, Pablo. ¿Verdad? Pablo. Y ya se me pasaron los 5 minutos. Entonces, así pasa, hermanos, ¿eh? ¿Nunca les tocó exponer en la escuela o qué? Que les decían, tienes que exponer 10 minutos. Y te agarrabas ahí y te perdías, ¿verdad?
Entonces, desarrollen su tema, hermanos. Hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas de observación? Yo ya lo hice, hermano, ahí me brinca. Ahí lo brinco, ¿verdad, hermano? No, capaz Al principio, hermano, dice. al principio, ¿verdad? Capaz si lo hacemos que así como es bueno, le damos 2 o 3 puntos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos observar, hermanos? El texto, hacerle preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Para qué? Luego vamos a observar los propósitos inmediatos de la carta general. Vamos a responder el por qué. Y eso es pura observación. Así que ustedes ahí expláyense y pongan todas sus ideas que están observando, no pasa nada. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. ¿Qué les parece? Padre, te damos muchas gracias por este precioso taller que estamos llevando. Se está convirtiendo en un tiempo de grandísima bendición para todos nosotros. Sabemos, Señor, que tú nos llamas en tu palabra a que todos te sirvamos, unos de una manera, otros de otra. Y sigo levantando esta oración, Señor mío, que tú te encargues de convencer total y plenamente a cada varón y mujer, si es que tú les estás llamando al diaconado, Señor mío, sabiendo que es algo bíblico, sabiendo que contamos con tu respaldo. Sabemos, Señor, que de los presentes, pues tal vez nadie nunca haya ejercido esta hermosa vocación de servicio, y tal vez muchos lleguen a pensar o decir en su corazón que no pueden, que no saben cómo. Tal vez el enemigo quiera meterles zancadilla para hacerles temer o hacerse pasar a ellos en su corazón por indignos. Sabemos que no merecemos nada de lo que viene de ti, Señor, pero también sabemos que a través de Cristo Jesús nos has hecho tus aceptos y tus amados, y es por eso que estamos muy agradecidos. Entonces te queremos seguir poniendo en tus manos nuestra vida ministerial, que desarrollemos nuestros temas con confianza, sabiendo que aquí cada quien va a presentarse a exponer el requerimiento moral que ha elegido, y algunos son mejores que otros, pero nos amas tú por igual a todos nosotros, Señor. Así que no nos desanimemos, que no nos desalentemos, al contrario, que nos podamos dar algún consejo o palabra de ánimo entre unos y otros, Señor, que usemos las herramientas de la computadora, de los libros, para poder tener un mejor desarrollo en ese sentido, Señor. De pronto nos desanimamos, y en tu palabra vemos que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino que tú sí nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Así que si tememos, no viene de ti eso, viene del enemigo, y te vamos a hacer más caso a ti que a él, Señor. Entonces te seguimos poniendo en tus manos estas enseñanzas que estamos llevando, aún para los que no están con nosotros el día de hoy, que lo puedan seguir ahí llevando, escudriñando en las redes sociales. Gracias por el día de hoy, Padre Celestial, que fue de mucha bendición entre hermanos. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, y que el domingo podamos congregarnos para darte gloria y honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.